Buenas tardes y bienvenidos. Fuimos creados para cambiar al mundo, ¿verdad? Amén. Bueno, antes de que empiezo, yo sé que ustedes me están mirando y están pensando, me gusta esa camisa que él está llevando. Yo sé, es una camisa nueva y buena, así que les quiero decir que esta noche vamos a tener un evento para los voluntarios en nuestra iglesia. Va a estar en nuestra iglesia en Waxahachie. Ahí tenemos una locación también. Y vamos a tener este evento para personas que ya son voluntarios o personas que quieren ser voluntarios. Así que los animo a ustedes a asistir a este evento. Vamos a disfrutarnos, vamos a tener algo muy bueno, un servicio, y después del servicio vamos a dividirnos en grupos. Y ahí podemos aprender de cómo podemos servir, ser un voluntario en la iglesia. Y el servicio va a ser en inglés, pero los grupos, vamos a tener un grupo para nuestro servicio en español. Y en ese grupo vamos a discutir los lugares donde ustedes pueden ser voluntarios en nuestro servicio en español. Y después de los grupos vamos a tener un convivio en nuestra iglesia. Allá tenemos un splash pad, tenemos canchas de básquetbol, de voleibol. Vamos a llevar nuestras propias sillas y ahí vamos a tener trocas de comida para que se pueda comprar comida y disfrutar su tiempo juntos. Así que los animo a estar esta noche, porque las personas que van a ser voluntarios van a recibir esta camisa. Ustedes van a recibir una si ya son un voluntario o quieren ser un voluntario en nuestra iglesia. Pero va a ser una buena oportunidad para toda nuestra iglesia. Nuestros servicios en inglés y en español, y también nuestra iglesia en Waxahachie, para juntarnos, para reunirnos todos juntos y celebrar lo que Dios está haciendo y también buscar al futuro, a lo que nos espera mientras que seguimos sirviendo a Dios. Así que esta noche a las 6 de la tarde en nuestra iglesia en Waxahachie. Bueno, hoy estamos continuando en nuestra serie Cambiadores. Cambiadores son personas que inician cambios. Son personas que piensan en una manera diferente. Son personas que no están satisfechos con lo que es normal. Jesús era un cambiador y Él pide igual de sus seguidores. Así que en esta serie estamos aprendiendo cómo ser cambiadores. Si podemos ser como Jesús y como sus primeros seguidores, vamos a ver este mundo con una nueva perspectiva. No nos conformamos a las expectativas de este mundo. Nuestras prioridades cambian y nos enfocamos en la voluntad del Padre. No nos importa si tenemos valor en este mundo, nos importa si tenemos valor en los ojos de Dios. Y cuando pensamos así, debemos portarnos de una manera diferente. El mundo debe vernos y pensar que somos raros, porque estamos portando de una manera rara comparado a este mundo. Debemos ser las personas que aman a sus enemigos, que cuidan a los olvidados, que luchan contra la injusticia. Vivimos como extranjeros en este mundo porque no es nuestro hogar. Nuestro hogar está con el Padre y vivimos como personas sabiendo eso. Estamos sosteniendo el legado que Jesús nos dejó y estamos viviendo como personas que han sido cambiados. En la semana anterior, hablando de este mismo tema, aprendimos que para ser cambiadores, primero necesitamos ser cambiados. Solamente los cambiados pueden ser cambiadores. Si hemos experimentado este cambio que solamente viene de Jesucristo, solo entonces podemos ser cambiadores. Escuchamos que necesitamos, para ser el discípulo de Jesús, tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Empezamos con seguir a Cristo, pero tenemos que seguir adelante. Y aquí llegamos hoy. Después de decidir negarse a sí mismo, tomar nuestra cruz y seguir a Jesús, ¿qué hacemos? ¿Cómo seguimos adelante? Pues después de decir que vamos a seguirlo, tenemos que aprender cómo ser diferentes. Tenemos que aprender cómo servir, como Jesús sirvió a este mundo. Y hoy vamos a ver uno de los ejemplos más poderosos de la vida de Jesús, para aprender cómo seguir adelante, cómo portarnos de una manera diferente, cómo pensar diferente que este mundo. Vamos a ver un ejemplo de Jesús que cambia todo. Y es un ejemplo que nos ayuda a ser cambiadores. Esta historia viene de Juan
13. Si tienen su Biblia, pueden seguir en Juan 13, versículo 2. Y si no tienen una Biblia después del servicio, en nuestra mesa atrás, queremos regalarte una Biblia. Pero vamos a estar en Juan 3, versículo 2. Dice, llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Esta historia ocurre en la última cena que Jesús tenía con sus discípulos justo antes de su muerte. Y Jesús hace algo radical. Sabía que su muerte ya venía e hizo algo importante para sus discípulos. La Biblia dice que Jesús se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura y comenzó a lavarles los pies de sus discípulos. Quiero describir por qué esto es importante. En ese tiempo todas las personas llevaban sandalias. No tenían zapatos como los que nosotros llevamos hoy en día. Y ellos no tenían calles pavimentadas ni carros para transportarse. Todo el mundo caminaba para todo. Ya sea distancias largas o cortas, caminaban a su destino y caminaban con sandalias en calles hechas de tierra. No eran calles pavimentadas. Así que pueden imaginarse que sus pies siempre estaban bien sucios. Piénsalo, si estás caminando en todo y solamente tienes sandalias en calles hechas de tierra, vas a tener pies sucias. Era normal tener una jarra de agua en cada casa y un siervo que lavaba los pies de cada persona que entraba a la casa. Pero solamente el siervo más bajo tenía este trabajo. Piénsalo. ¿Quién quiere lavar pies sucios? Nadie. Yo no quiero lavar pies sucios. Aun cuando yo llevo zapatos, mis pies están sucios al final cada día. No sé ustedes. No quiero lavar mis propios pies a veces. Y así era en ese tiempo. Lavar los pies de las personas que entraban a una casa era solamente la labor del siervo más bajo de la casa. Era un trabajo degradante, lavar pies sucias. Y Jesús lo hizo. Eso no era una acción normal. No existía ni un hombre solo o respetado en ese tiempo que hubiera lavado los pies de alguien. Fue un trabajo degradante. Y vemos en los siguientes versículos que un discípulo reconoció eso. Cuando él empezó a ver lo que Jesús estaba haciendo, no le gustó porque solamente el siervo más bajo hizo eso. Vamos a ver lo que pasó en versículo 6. Dice, cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo, dijo Jesús. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Pero Jesús respondió, el que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes están limpios, aunque no todos. Pedro, nuestro amigo que nunca sabe cuándo es necesario callarse en la boca. En muchas historias vemos que Pedro siempre está hablando en el momento equivocados. Es que él no entendía bien lo que estaba pasando. ¿O recuerdan que en la semana anterior, si no estaban aquí, vimos que Pedro dijo al Señor otra vez, Señor, nunca te vas a morir a las manos de tus enemigos. Jesús estaba hablando de su muerte y Pedro
no pudo entender eso, que Jesús iba a morir. Y otra vez encontramos aquí Jesús lavando los pies de sus discípulos. Y Pedro no puede entender lo que está pasando. Su Señor, su Maestro está lavando los pies de ellos. No le gustó y lo dijo: Señor, ¿qué estás haciendo? Pedro era un hombre apasionado y siempre dijo lo que estaba pensando. Conocen personas así, ¿verdad? Que siempre dicen lo que están pensando. Siempre dicen cosas cuando no es necesario. No saben cuándo es necesario callarse la boca. Hasta ese punto Pedro no había sido completamente cambiado y no podía entender el mensaje de Jesús. No pudo entender que Jesús iba a morir y no pudo entender porque Jesús estaba lavando los pies. Y Jesús sabe eso, pero también sabe que un día Pedro va a entender. Dice: ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero entenderás más tarde. Y me gusta esta frase mucho. Yo creo que es una frase profunda. Dice: ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero entenderás más tarde. De hecho, esta frase me da esperanza. Me hace pensar cuántas veces he escuchado algo de Dios que no entiendo. Cuántas veces he escuchado algo de Dios y pensé: Dios, seguro que no, jamás eso pasará. Soy como Pedro en estas circunstancias. Hay tantas veces en mi vida que he sido como Pedro. Dios me dice algo y digo: no puede ser. ¿Por qué quieres que haga esto? Y siempre con tiempo empiezo a entender. Como Pedro, aunque no entiendo en el momento, luego empiezo a entender. Qué bueno que Dios tiene paciencia con nosotros, que aunque cuando no entendemos y decimos cosas que no tienen sentido, decimos algo en contra de Dios, Él tiene paciencia con nosotros porque sabe que aunque no entendemos ahora, con tiempo vamos a entender. Es muy similar a lo que nuestros papás nos dicen cuando somos jóvenes. No sé ustedes, pero mis papás siempre me dijeron: no entiendes ahora, mi hijo, pero con tiempo entenderás cuando seas un adulto. Y no quiero decirlo, pero ellos tuvieron razón. Por favor, no les digo. No quiero que ellos sepan que digo esto, pero tenían razón. Y así es muchas veces con Jesús. Es lo que Él hace con nosotros y es lo que Jesús hizo con Pedro en esta instancia. Pobre Pedro no podía aceptar lo que Jesús estaba haciendo. Y está bien, no entendió en ese momento, pero con tiempo empezó a ver lo que Jesús estaba haciendo. Qué bueno que Dios tiene paciencia con nosotros, porque a veces no entendemos, pero Él sabe, con tiempo vamos a saber lo que Él está diciendo. Y al final de estos versículos vemos exactamente lo que Jesús quiere de sus discípulos. Después de lavar sus pies, Él los dice lo que Él quiere. En versículo 12 dice: entonces les dijo: ¿entienden lo que yo he hecho con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Si el maestro ha lavado los pies, el trabajo más bajo en la casa, ¿qué más necesitan hacer ustedes? ¿Qué más necesitamos hacer nosotros? Es un desafío difícil. En el reino de Dios, los que sirven a otros son honrados. Jesús cambió el mundo con esta enseñanza. El mundo no piensa así. El mundo dice: haz lo que puedes para ser el primero. Hay que aprovecharse de otros para avanzar. Pero Jesús dice que el que quiere ser primero tiene que ser
el último. En la frase final, Jesús dice, dichosos serán si lo ponen en práctica. Es una cosa escucharlo, pero es otra cosa ponerlo en práctica. Es difícil ponerlo en práctica. Y dice, dichosos serán si lo ponen en práctica. Así que para nosotros la pregunta es, ¿cómo la ponemos en práctica? En este caso, la idea importa más que la acción. Muchas veces cuando leemos la Biblia, la idea importa más que la acción. Jesús nos está diciendo que literalmente lavamos los pies de todos. A veces hay circunstancias cuando es necesario, pero importa más la idea que la acción. Está diciendo que necesitamos cambiar el mundo al servirlo y no al conquistarlo. Servimos al mundo al hacer las cosas que nadie hace, así como Jesús. Buscamos maneras de hacer cosas inesperadas y cosas que muestran quién es Jesús. No hay una lista de estas cosas. Sería más fácil si tuviéramos una lista para seguir, pero no hay una lista. Es que necesitamos entender la idea. Es necesario que escuchamos a Dios, porque Él nos va a mostrar lo que necesitamos hacer cada día. Aquí está un ejemplo que nos ayuda. Viene de la vida de Pablo, un apóstol de Jesús. Él era uno de los apóstoles de Jesús en la primera iglesia, era un líder de la primera iglesia. Pablo era un seguidor y un cambiador porque él entendió bien lo que Jesús enseñó al lavar los pies de sus discípulos. Pablo entendía que él podía cambiar el mundo al cambiarlo. Aquí está un ejemplo de su vida. En esta historia, Pablo había sido echado a la cárcel por predicar el mensaje de Jesús. Y aún ahí, en vez de atacar a sus enemigos, los sirvió. Es un ejemplo poderoso. Viene de Hechos 16:25. Su historia dice, a eso de la medianoche, Pablo y Silas, su amigo, se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y recuerdan que están en la cárcel. Y los otros presos lo escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. En ese tiempo, si los presos escapaban de la cárcel, el carcelero sería ejecutado, porque él estaba a cargo de la cárcel, él tenía que pagar con su vida. Por eso cuando el carcelero en esta historia se dio cuenta que las puertas habían abierto, él pensó que los presos habían escapado. Y él sabía que si ellos escapaban, él iba a ser ejecutado. Y en vez de esperar por el proceso, él decidió suicidarse. Sabía que su muerte ya venía si los presos habían escapado. Pero para Pablo y Silas hubiera sido fácil escaparse con los otros presos. Las puertas estaban abiertas y el carcelero iba a suicidarse. Pero ellos hicieron algo radical. Hicieron algo inesperado. Mira lo que pasó. Dice, pero Pablo le gritó, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Pablo decidió quedarse en la cárcel. Él estaba en la cárcel sin razón. Era injusto porque él no hizo nada malo. Era injusto que él estaba en la cárcel. Y cuando las puertas se abrieron, en vez de pensar en sí mismo, él pensó en el carcelero. Porque él sabía las reglas. Él sabía que si ellos iban a escapar, el carcelero iba a morir.
No sé ustedes, pero cuando algo injusto me pasa a mí y tengo la chance de corregirlo, mi primera reacción que tengo es hacerla. Es normal para nosotros pensar que si algo injusto nos ha pasado y tenemos la oportunidad de corregirlo, vamos a hacerlo. Y tiene sentido, debemos tener el derecho de corregir algo injusto. Pero Pablo no pensó así. Él había sido cambiado por Jesús y sabía que lo importante no es cuidarnos a nosotros mismos. No es pensar en lo que es justo, es pensar en lo que es bueno. A veces hay una diferencia. En vez de pensar en lo que es justo, pensar en lo que es bueno. Y eso es lo que Pablo hizo en esta circunstancia. Pensó en el carcelero en vez de su propia situación que era injusto. Él sabía que el carcelero iba a morir y decidió quedarse en la cárcel para servir al carcelero. Y al hacer eso, Pablo cambió la vida de él. La primera cosa que el carcelero preguntó era: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Porque nadie haría lo que Pablo hizo. El carcelero quiso lo que Pablo tenía. Vio algo diferente, vio algo raro, algo radical en Pablo y quiso lo que Pablo tenía. Y ese día el carcelero se hizo seguidor de Cristo. Y más que él, toda su familia se hicieron seguidores de Cristo. En versículo 33 dice: a estas horas de la noche el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Pablo cambió una familia al servirla. Cambió una familia entera al servirla. Con sus acciones radicales, una familia entera se hizo seguidores de Cristo. Pablo estaba cambiando al mundo. Este ejemplo de Pablo y la enseñanza de Jesús nos ayudan a entender la idea de cómo servir. No es una lista de acciones, es una perspectiva que desarrollamos. En vez de pensar en qué puedo hacer, necesitamos pensar en cómo puedo vivir. Es una manera de vivir, no es una lista de acciones. Cuando miramos a sus ejemplos, debemos pensar en cómo podemos hacer igual. Aunque no encontramos las mismas circunstancias que ellos, nosotros tenemos oportunidades de servir de maneras radicales en nuestras vidas. Nosotros podemos cambiar al mundo al servirlo. Y no es al hacer algo de vez en cuando, es por vivir de una manera diferente. Es cambiar nuestra perspectiva y ver el mundo como Jesús lo ve. Cuando vemos el mundo así, vamos a ver tantas oportunidades de servir como Jesús y Pablo. Vamos a ver tantas oportunidades de mostrar quién es Jesús. Cuando hacemos estas cosas, el mundo las ve como cosas raras, cosas radicales. Pero como el carcelero, ellos van a vernos y pensar: ¿qué tienen ellos? El carcelero quiso lo que Pablo y Silas tenían, porque ellos hicieron algo radical por servir. Y nosotros podemos hacer igual. Así cambiamos al mundo, por servir el mundo. El mundo nos va a ver y pensar: ¿qué tienen ellos? Quiero lo que ellos tienen. Y cuando nos preguntan, vamos a decirles: no es lo que yo tengo, es quién sigo. Y ellos van a ver quién es Jesucristo y sus vidas van a cambiar como la vida del carcelero. Así que para nosotros, en vez de pensar en cuáles acciones podemos hacer, necesitamos pensar en la persona que seguimos y
cómo ser como Él. Él es nuestro ejemplo. Y cuando nos portamos como Él, cuando vivimos como Él, somos personas que cambian al mundo. Somos cambiadores. Así seguimos adelante. Después de tomar nuestra cruz y seguir a Jesús, empezamos a vivir como Él. Y mientras que vivimos así, vamos a hacer cosas inesperadas, cosas radicales, y el mundo se dará cuenta. Y el mundo será cambiado por nosotros. Podemos seguir el ejemplo de ellos y ser cambiadores en este mundo. Oremos. Señor, es difícil seguir tu mandato. No viene natural a nosotros servir. Este mundo nos dice algo al contrario. No nos dice que debemos servir, pero tenemos tu ejemplo. Tenemos el ejemplo de hoy, cuando lavaste los pies de sus discípulos. Señor, ayúdanos a ser cambiadores. Ayúdanos a ver este mundo como tú lo ves. Ayúdanos a ver las oportunidades que tenemos en nuestras vidas para servir, para cambiar al mundo. Queremos sostener tu legado. Queremos ser cambiadores. Sabemos que es difícil, pero sabemos que contigo todo es posible. Con tu fuerza podemos servir. Señor, tú eres bueno y te amamos y te damos todas nuestras vidas.